Las grandes innovaciones en los videojuegos se han agotado, en general el medio lleva estancado un buen tiempo, y eso no es algo malo y hasta cierto punto es algo bueno. Hola a todos los que están viendo este video, yo soy Prophet, y el punto de este ensayo es promover una conversación sana, no estar de acuerdo a la primera y por las buenas con todas y cada una de las babosadas que salgan de mi boca. Pero bueno, estando unos pocos meses de la llegada de lo que popularmente se conocería como la novena generación de videoconsolas de sobremesa, y de paso habiendo visto ya unas cuantas propuestas iniciales de entretenimiento para dichos sistemas, creo que es un buen momento para hablar del concepto de la innovación, o mejor dicho, de la ausencia de la innovación. Y yo no sé ustedes, pero para mí es muy fácil encontrar críticas a videojuegos sobre la innovación, que el juego no innova demasiado y por eso no es tan bueno, o que los nuevos videojuegos de nuevo solamente tienen la fecha de salida, porque aparentemente todos están basados en conceptos jugabilísticos que ya se han hecho antes. Y ciertamente, siendo yo un entusiasta de los videojuegos que casi siempre está atento a las últimas novedades, puedo corroborar que efectivamente hay mucha verdad en dicha afirmación. Sin embargo, el punto de este video no es señalar el estancamiento del medio, sino cuestionar un poco lo que definimos como innovación, o mejor dicho, esclarecer un poco la dirección que debería de tomar la supuesta innovación. Los juegos sobre minijuegos muy comunes en las consolas de Nintendo comúnmente traen consigo conceptos de jugabilidad atípica y poco convencional. Sin embargo, lo que vuelve funcional y plausible a dichas experiencias es el hecho de que todas están sostenidas y acumuladas sobre una fantasía demasiado específica. Ninguna de esas experiencias parece estar diseñada para aguantar la elaboración de un videojuego basado únicamente en una experiencia. De modo que si bien hay variedad en los juegos sobre minijuegos, tampoco es como que parezca plausible ensamblar un videojuego de gran producción basándonos únicamente en alguna de las ideas. Cada uno es una propuesta de juego demasiado situacional, y lo situacional tiende a ser cerrado por naturaleza, ya que si bien juegos como Guitar Hero o Elite Beat Agents demuestran que es posible hacer un videojuego de ritmos con un esquema de control distante al que usualmente se acostumbra, y de paso en gran contraste con los juegos sobre minijuegos, estos pueden culminar con la realización de un producto redondo basándonos únicamente en dicha idea. Dichas propuestas de juego demuestran que tienen de poco a nada práctico que heredar, haciendo a un lado las implicaciones de que la necesidad de un hardware tan específico para ciertas experiencias da a entender que las experiencias con esquemas de control experimentales están condenadas a ser un producto de su tiempo, y solo Arceus sabrá qué tan lejos llegará la emulación como para salvar a dichas experiencias. Les recuerdo que no se puede llegar muy lejos en un mundo donde los productos están condenados a ser descontinuados, especialmente cuando no son lo que se dice un éxito abrumador en ventas. Lo que yo cuestiono, especialmente a las personas que están tan obsesionadas en criticar a los juegos que no innovan en nada, vendría a ser cuál es el objetivo de innovar, cuando las más de las veces en juegos tanto AAA como indies e incluso AA, el resultado final simplemente no parece estar restringido a falta de lo que mal llamamos innovación. Muchos señalan que el Spider-Man de Insomniac es un juego muy parecido al Batman de Rocksteady, y si bien es cierto, tampoco es como que el juego no esté funcionando como un erudito del personaje espera que lo haga. Star Wars Jedi Fallen Order podrá ser poco más que una reskin de Sekiro Shadows Die Twice, pero tampoco es como que su concepto de la coreografía del sable láser sea muy distante de la idea que tiende a evocar el material de la licencia, y es que sinceramente a mí se me haría raro ver a un Jedi haciendo combos aéreos de la misma forma en la que lo haría Dante de Devil May Cry. Cuphead, Hollow Knight, Celeste son algunos de los juegos indie mejor valorados tanto por la crítica como por el público, pero más allá del apartado visual ninguno es particularmente innovador. Ronan Gon a lo Contra, Metroidvania a lo Metroid y Castlevania, plataformeo de alta precisión a lo Super Meat Boy. ¿Será que tenemos un doble estándar a la hora de criticar la innovación de un videojuego según sus valores de producción? Pero independientemente de cuál sea la respuesta a esa última pregunta que acabo de plantear, todavía me queda otra duda, y es que lejos de los conceptos de juegos situacionales, las llamadas de atención por una mejor inteligencia artificial, que lo único que consiguen es hacer que yo me pregunte qué clase de juego se tendría que hacer para justificar que la inteligencia artificial de un soldado enemigo de la campaña de un Call of Duty tenga la capacidad de cuestionar por qué se ha inscrito del lado de los malos, o si acaso, y ya que estamos, se pregunte cuál es el significado de la vida, pues no sé, creo que simplemente esos conceptos no pintan nada en la campaña de un Call of Duty, porque sinceramente, por más impresionante que pueda llegar a ser la realización de un videojuego como Project Milo, pongámonos serios, la mayoría de los presentes se olvidará de ese juego al cabo de un tiempo, por el mero hecho de que su mayor virtud y con ello selling point se reduce a ser una impresión y no tanto una experiencia con cohesión, porque de lo contrario nadie estaría recordando eso ahora cuando lo estoy mencionando. Y mira, no sé a qué juegos habrás jugado tú, pero sean shooters o juegos de combate cuerpo a cuerpo, yo nunca he sentido que a la inteligencia artificial le hace falta algo más de inteligencia para mejorar la interpretación de un soldado que está patrullando, o a una bestia mitológica fantástica que se avienta
avienta violentamente contra uno como es de esperar. Digo, al fin y al cabo los videojuegos tienen que plantear desafíos que se puedan superar, de modo que tendría más sentido valorar si el desafío que propone la inteligencia artificial es uno justo, además de coherente obviamente. Y si bien de vez en cuando la inteligencia artificial puede hacer cosas de las que nos reímos después, especialmente en juegos de mayor capacidad expansiva, tampoco es como que se sienta la necesidad de hacer un drama por ello. Y cuando se hacen dramas probablemente es porque el juego ni siquiera estaba bien programado para empezar. Y es que retomando el ejemplo del Project Milo, al final del día estas discusiones sobre avances en la inteligencia artificial terminan dando vueltas sobre el mismo eje que lo hacen la guitarra de Guitar Hero y los juegos que más aprovechan el concepto de la segunda pantalla, con distintas longitudes de diámetro claro está, que valga la redundancia, se resumen en conceptos de videojuego demasiado situacionales y específicos como para pretender que todas las producciones en general se beneficiarían al adoptar conceptos de interacción rebuscados. Todo esto me recuerda a esos videos que hablan de la perspectiva en segunda persona, porque efectivamente admito que los ejemplos de videojuegos en segunda persona son impresionantes, pero primero, y a riesgo de ser redundante, nuevamente hablamos de premisas interactivas con conceptos demasiado específicos para darle soportes a dicha idea, de modo que no es como que sea una adición indispensable para la mayoría de producciones, las cuales muy difícilmente demuestran estar limitadas a nivel creativo por estas cuestiones. Si bien, y a diferencia de la guitarra de Guitar Hero, la idea de que sea un platform holder el principal responsable para la manufactura de un hardware situacional, aliviana mucho la presión que podría tener un estudio pequeño a la hora de elaborar un videojuego experimental con esquemas de controles aún más experimentales. Hasta cierto punto se puede argumentar que no es responsabilidad de ellos el tener que preservar conceptos de juegos situacionales, especialmente cuando estos son un lastre económico. Se dice por ahí que la nueva generación tiene que mostrarnos nuevas formas de jugar o de lo contrario será un fracaso, pero es que la última vez que yo revisé los videojuegos mejor valorados son aquellos que están basados en ideas preexistentes. En fin, creo que estoy siendo demasiado negativo y ni siquiera he procedido a presentar mi tesis final. Y es que con toda la verborrea que he estado diciendo sobre cuestionar el concepto de innovación que comúnmente se promueve, digo, ya que estoy criticando a los críticos, valdría un poco la pena que sugiriera una idea para mejorar ese aspecto de las críticas. ¿Qué tal si en lugar de dejar el ensayo en plan, este videojuego no innova demasiado y por eso no es tan bueno y punto, podríamos cambiar ese punto por unos puntos suspensivos y decir algo más al respecto? Digo, ¿qué propondrías tú para mejorar o mejor dicho, innovar en dicho apartado? Al fin y al cabo, el punto de la crítica no es desguazar de forma gratuita, sino más bien ayudar a corregir y mejorar. Procederé a presentar mi tesis final sobre el concepto de la innovación, el cual ha ido evolucionando poco a poco desde que los videojuegos son un producto comercial. Otra forma de decir que siempre ha estado ahí sin que nos diéramos cuenta, probablemente se debe a que es un concepto que no está directamente relacionado con la experiencia de interactuar con un videojuego una vez que este está en nuestras manos. 2 puntos. ¿Les suena el nombre de Dreams, un videojuego de PlayStation 4 que seguramente nadie jugó? Y con buenas razones. Primero que nada, dejemos en claro que la respuesta a la pregunta, abro comillas, ¿es Dreams un buen producto comercial? La respuesta va a ser un irrefutable no. Dreams es un fracaso estrepitoso en todo lo que supone el ser un producto diseñado para las masas. Pero esto no es un video de por qué Dreams fracasa donde Super Mario Maker triunfa. Es un video sobre la relevancia de Dreams en lo que se refiere a marcar el camino que ha de seguir el desarrollo de los videojuegos. Creo que debo de explicarme un poco mejor. ¿Ustedes alguna vez han tomado cursos de programación o renders en 3D? Yo sí, de hecho suficientes como para saber que no puedo hacer esto. Si bien la idea de que realizar un videojuego sea tan fácil como malear arcilla sigue siendo un sueño, no pun intended, y que quede claro que lo de malear arcilla es solamente un hipérbole, Dreams demuestra que a lo mucho no es imposible acercarse a ese nivel de accesibilidad, con limitaciones que son muy evidentes y un proceso de entendimiento demasiado laborioso, sí, pero es que a diferencia de los cursos de programación que anteriormente mencioné, al menos aquí siento que sí puedo progresar, por no decir que siento que es una meta posible de realizar. Y esto que estoy diciendo sobre facilitar el desarrollo de los videojuegos no es algo exclusivo del Dreams. Esto es algo que siempre ha estado ahí, pero se ha visto con mayor prominencia en la década pasada. Cave Story, Braid, Papers, Please y varios otros más son videojuegos hechos por un solo individuo. En ningún momento creo yo que estos videojuegos muestren síntomas de limitaciones creativas debido a la tecnología de la época. Y es que sinceramente, más allá de las críticas que podamos hacer sobre cuál videojuego es mediocre y cuál no, o para el caso cuál es innovador y cuál no, personalmente creo que es más importante preguntarnos si tal o cual videojuego triunfa en ser la visión que su autor insignia quería plasmar. Y si la respuesta es un irrefutable sí sin peros a escatimar, que
sea un videojuego bueno o malo ya es un punto aparte. Entonces, ¿quién te crees tú, crítico de videojuegos que está tan obsesionado con el concepto de la innovación, para aclamar que tal o cual videojuego necesita innovar? Hay quienes dicen que el reclamo de la potencia gráfica es algo así como una carta del triunfo para la industria AAA, la cual sirve para justificar la falta de innovación cuando no tienen nuevas ideas. Pero independientemente de cuánta verdad pueda haber en esa afirmación, creo que muchos no se dan cuenta de que esa carta del triunfo también beneficia a los indies y más de lo que se tiende a pensar por ahí. Como ya he dicho antes, Cuphead es un juego run and gun que bebe del legado de Contra, pero la cuestión aquí no es qué juego es mejor que el otro, sino plantear la cuestión de que alguien allá en los años 80 se haya inspirado con hacer un videojuego con el arte visual de los dibujos antiguos, pero debido a obvias limitaciones de consolas como la NES o la SNES, dicha persona acaba viendo derrumbada su sueño de hacer un videojuego con el arte visual de los dibujos antiguos. Hoy en día, si bien no es fácil, ya ha quedado demostrado múltiples veces que es posible hacer videojuegos bidimensionales, con diseños artístico-visuales de prácticamente cualquier calibre. Si bien todos tenemos una actitud escéptica cuando un estudio de calibre AAA se los apaña para hacer una producción en 3D con valores de producción que rivalizan a Pixar, el hecho de que existan producciones como Kena Bridge of Spirits o Lost Soul Aside, que bien es justo mencionar que al momento en el que estoy grabando estas palabras ninguno de esos proyectos ha llegado a materializarse, tampoco es como que no existe evidencia en metraje a manera de gameplays para invalidar los ejemplos que estoy dando. Independientemente de si estamos creando nuevas formas de jugar o no, demuestran que cada vez estamos más cerca de ese punto donde todos podrán hacer videojuegos que sean una representación exacta de la idea que tenían en sus cabezas, siendo como única limitación el talento relativo de cada individuo para realizar su idea. Algo así como los lienzos y las pinturas. Todos podemos pintar en un lienzo, pero lo que determina la calidad del cuadro, y con ello qué tan cercana es la imagen a la visión que tenía su autor, es el talento y la dirección para usar la pintura apropiadamente. Y yo no sé ustedes, pero yo no he conocido a nadie que se haya metido en la carrera de arte exclamar cosas como necesito un nuevo tipo de pintura, o tal vez necesito un nuevo tipo de lienzo, o no sé, lo que sea que se les ocurra a ustedes. No estoy en contra del concepto de innovación como una tangente impráctica. Estoy en contra de las inclusiones forzadas, que es distinto. He jugado juegos de realidad virtual y si les soy sincero, solo por Beat Saber me planteo seriamente el conseguirme unas PlayStation VR, pero eso no significa que yo quiera que se hagan videojuegos para la realidad virtual por decreto de comité. Cada autor insignia tiene una visión específica de lo que debe de ser su producción, y creo que a nosotros nos corresponde respetar dicha visión independientemente de si es algo que ya se ha hecho antes o no.